Dios les bendiga, Dios les guarde, el shalom del Señor sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Estamos nuevamente en pie de guerra, sin detenernos. Al Señor la gloria, la honra, el honor, el poder y la majestad. Él sea glorificado. Vamos a darle un brequecito para que se vayan conectando porque entré antes de tiempo. Así que si no escuchan que hablo mucho de momento, es porque estoy esperando que dé la hora, ¿verdad? Porque entré unos minutitos antes para saludarles y para dejarles saber que estoy bien. Gloria al Señor. Y pues si deseaban hacer alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos estado publicando, pues también contestar las preguntas que tengan al respecto y las preguntas que tengan en general. Así que voy a estar estos minutitos esperando que se vayan conectando y que den la hora y contestando los mensajes y las preguntas que tengan, si alguna, ¿verdad? En cuanto a todo lo que hemos estado compartiendo, la situación está bastante fuerte porque Puerto Rico no ha dejado de temblar. Y han estado habiendo bastantes temblores en el área cercana a Puerto Rico que llegan a los 4 grados. El Señor les bendiga. Saludos a todos. Gracias, Maida. Estamos bien en el nombre del Señor, venciendo toda opresión del enemigo que se levanta en contra de lo que el Señor está haciendo. Y el Señor hace poco, luego del proceso que pasé de pasar todo un día en el hospital, volvió a ministrar mi vida y me volvió a hablar de que no dejara de vigilar y de orar, que no dejara de ministrar y dar palabra en la madrugada, en las vigilias, y que no dejara de interceder. Así que el Señor está recibiendo el trabajo que hacemos para gloria de su nombre, a favor de las almas y a favor de nuestras naciones, tanto Estados Unidos como Puerto Rico, y las naciones que representan a aquellos que me piden la oración, y asimismo las que el Señor pone en el corazón. Saludos, Marena. Bueno, si tienen alguna pregunta de lo que hemos estado compartiendo hasta el momento en los diferentes grupos, en mi perfil o en el fanpage, este es el momento para hacer las preguntas pertinentes, para entonces aclarar lo que no entiendan, ¿verdad? Antes de entrar al mensaje de esta tarde. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el tema que vamos a tocar hoy es un tema esperanzador para aquel que le busca y aquel que se hace llamar su pueblo, ¿verdad? Aquel que Él mismo ha escogido para sí como su pueblo, su remanente. Es un mensaje de refrigerio, es un mensaje de esperanza, aún en medio de cualquier situación. Vamos a estar ministrando la palabra del Señor, que se va a estar encontrando en Lamentaciones 3, ¿verdad? Junto a otros versículos bíblicos, a través de la palabra del Señor, que es lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. Y ella es nuestra guía. Por eso Juan 5:39 nos dice: escudriña la palabra, escudriña la escritura, porque en ella está la vida. En Sidra está haciendo frío, mucho frío. Aquí en Texas subió la temperatura, está en 70 y pico, pero hemos estado unos días que estuvimos entre 57 y 60 grados de día, y de noche estuvimos bajando hasta los 39 grados, ¿verdad? En áreas de Florida, anoche estaba en 37 y no están acostumbrados a esa temperatura, ¿verdad?
Estuve leyendo algunas personas que estuvieron posteando, porque para colmo pues no está fácil, ¿verdad? Tenemos que tener obligatoriamente calentador porque el agua sale helada del grifo, de la pluma, de la bañera, ¿verdad? Seguimos. Así que dando un poquito de lo que ha estado ocurriendo, al enemigo no le gusta que nosotros vigilemos, que nosotros busquemos el rostro del Señor, mucho menos le gusta cuando hablamos la palabra que nos liberta. Y las dos ocasiones donde se manifestó la situación, la opresión que hizo que me subiera la presión y que tuviera ese episodio tan raro del corazón, que de hecho sea de paso, gloria al Señor, todo salió bien con mi corazón. Y fue en dos momentos específicos donde el Señor me dio palabra, me dio mensaje hace unos días y lo publicamos. Y luego el que me hizo llegar hasta el hospital fue luego de dar un mensaje sobre: conoceréis la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hablando lo que es la verdad de la palabra y lo que es la verdad de la libertad en Cristo. Y eso no le gusta al enemigo y se va a levantar en guerra. Luego de eso estuve durante el día alabando al Señor, estuve con música, haciendo mis quehaceres normales. Y de momento, mientras estoy alabando al Señor, el cantazo. Y me subió de cantazo. La operación me dio una operación en el pecho bien fuerte, la cual ya a la 1 de la mañana todavía no se me quitaba. Así que decidí, para precaución, ir al hospital. Pero yo sabía que era una opresión, porque la primera vez que me ocurrió, también me dio una migraña. Y luego cuando se me fue a quitar, se me fue la migraña. Y luego de que se me quitó, que ya estaba bien, me voy a acostar, me voy a descansar. Y me quería volver otra vez. Y yo me puse a reprender y me puse a hacer guerra en oración, porque entendí que era una opresión del enemigo. Y de inmediato, cuando me puse firme a hacerle guerra al enemigo y a reprender y a no permitir que me quitara el sueño, pues se tuvo que ir. Más sin embargo, cuando le seguimos dando problemas a ese ejército del mundo espiritual que nos hace la guerra, pues ellos no se van a quedar tranquilos. Así que como no me puede dar por otras áreas, pues trata de darme por la salud. Pero yo los reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, porque no tiene parte ni suerte y no es en mi poder ni en mi autoridad, sino en la autoridad y el poder de la sangre de Cristo y de su victoria en la cruz. Aleluya. Bueno, si hay alguna pregunta, este es el momento, porque ya en 1 o 2 minutitos más voy a comenzar con la palabra del Señor en esta hora para ministrar la vida según el Señor ha estado ministrando y hablando, ¿verdad? Es una palabra de esperanza en medio de todo este mensaje y toda esta situación donde el Señor pues ha levantado voz de atalaya, voz de profeta, y ha mostrado y hemos dado aviso de los juicios que vienen sobre la tierra, sobre Puerto Rico y las naciones, Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Y que definitivamente tenemos que entender que estamos prontos a que se cumplan esta voz profética que ha sido levantada, se va a cumplir. Pero en medio de todo lo que se cumpla, vamos a ver su gloria. Él no nos desecha para siempre. Y el mensaje precisamente se titula: el Señor Elohim no desecha
para siempre. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya. No veo que nadie tenga ninguna pregunta. Mandy me dice, se espera que pase algo entre el 21 y el 26 de diciembre en Puerto Rico. ¿En serio? Pues mira, he estado leyendo varios mensajes con relación a la alineación planetaria y en relación a las energías solares, que las tormentas solares están desatándose, y he estado leyendo muchísimos mensajes al respecto, pero yo les he explicado varias veces que la palabra me dice que los tiempos y las sazones de los tiempos están solo en la potestad de Yahweh. Así que solamente está en la potestad de Yahweh. Y entonces, si me ven que estoy medio oída, es porque me entró un mensaje, estaba leyéndolo, de mi esposo. Pero nada, los tiempos y las sazones están en la potestad de Yahweh, de nuestro Elohim, Dios. Y siempre les he explicado que cuando los científicos, la ciencia, las personas han dado fechas, el Señor hace que queden en vergüenza y que no sean esas fechas. El Señor desde el principio ha dicho que va a ser de repente. Sin embargo, sabemos que también está el factor de que tratan de provocar las cosas de manera manual, o sea, humana, y hay otras cosas que están influenciando. Por ejemplo, el dichoso submarino ese que estuvo en las aguas, ¿verdad? Que sabemos y entendemos que las únicas razones para bajar a las aguas del Caribe no eran las que estaban diciendo, que si corales y cosas como esa. Ese cuento no se lo traga nadie si ha leído un poquito y si ha visto el efecto que ha surgido después de que estuvo el submarino y cómo los sismos han sido más frecuentes y han subido de intensidad. De hecho, en estos días salió un reportaje que decía que urgía al Caribe a prepararse para que ocurriera algo en cualquier momento. Y si vamos a ver los sismos, en la mayoría, los que son de 4 y que se han sentido, en la inmensa mayoría, son en el área este y noreste o en el área norte. Por Antigua y Barbuda, por Martinica, por el norte de San Juan, en la Trinchera. Yo estoy bien inquieta con el área de la Trinchera en el norte de San Juan. ¿Por qué? Porque en el norte de San Juan está la pared de la trinchera. Esa pared de la trinchera ya ha tenido derrumbe de rocas marinas. Entonces eso, si le añadimos que ocurra algún movimiento en esa área, puede desatar un tsunami mayor. Han habido 2 terremotos bien fuertes e impactantes en el área de Puerto Rico. Fue el del oeste por Mayagüez en el 1918 y otro mucho antes, en los 1500, por allá, yo no me acuerdo bien la fecha, que fue precisamente en la Trinchera, que fue en el norte, y fue lo que provocó que la garita
de San Juan se quebrara, se estillara, tuviera una ruptura. Los españoles repararon esa garita y luego de eso hubieron 2 guerras y el Morro resistió esas 2 guerras. Pero conociendo el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? El tiempo que ha pasado, pues tenemos que entender que tenemos que orar para que no sea en la trinchera, que no sea en la pared y que no pase nada en esa área, que el Señor tenga misericordia y que no lo permita en esa área, porque de permitirlo en esa área, ya han habido derrumbes de roca. Y se ha establecido que un derrumbe mayor de roca provocado por un sismo o un maremoto, que es un terremoto en el mar, levantaría un tsunami, que es el levantar de la ola, que el mar retrocede, se levanta y entonces viene con fuerza. Entonces, en ese caso, sí tendríamos unas consecuencias mayores. Bueno, pero eso es aclarando lo que hemos estado compartiendo y las noticias que han salido. Así que una de las cosas que vamos a estar orando es para que el Señor tenga misericordia y que si va a permitir que ya esto se dé como parece, porque se están viendo muchos sismos alrededor y eso fue lo que pasó en el 2011 en Japón, que ocurrieron muchos sismos durante 2 semanas que eran pequeños y luego rompió con unos 7 puntos y pico y luego del 7 puntos y pico ocurrió el de 9.1. Esa fue la experiencia que tuvo Japón en el 2011. Y la zona de subducción de Puerto Rico es precisamente donde colinda la trinchera y el área de Puerto Rico, porque está la placa de América con la del Caribe encajada. Y al estar encajada, un sismo en esa área donde está encajada, lo que puede hacer es que reviente, o sea, que se desencaje de golpe y provoque una sacudida mucho más fuerte. Lo mismo que provocaría un tsunami que podría levantarse en las 4 esquinas de la isla. Porque al ser 2 placas que están pilladas y se da ese efecto en la zona de subducción que reviente y que haga ese desencaje repentino, eso es lo que va a provocar, lo que podría provocar una situación mayor, catastrófica, más fuerte que la del 1918. Pero sin embargo, nosotros seguimos orando por misericordia para que ese no sea el escenario, para que ese no sea el golpe, sino que haya uno que vaya aflojando y que eso no reviente ni se desencaje de golpe, que mejor desencaje poco a poco, porque si no, el asunto es mucho más serio. Y nosotros, como siervos del Señor, tenemos que escuchar la voz del Señor y decirle al Señor que nos ayude a prepararnos y orar al Señor para prepararnos en el espíritu, pero prepararnos también en lo material para cualquiera que sean los eventos y cualquiera que sean los escenarios. Así que ya di un brief de lo que hemos estado compartiendo sobre la isla de Puerto Rico y los sismos que han estado ocurriendo. Seguimos monitoreando, seguimos orando, seguimos intercediendo. De hecho, el cantazo que me dio en el corazón fue precisamente en el momento exacto que yo estaba adorando al Señor y estaba tirada en adoración y clamando por la isla, clamando al Señor para que volviera a ser Isla del Cordero de la manera que entienda. Así que vamos a ver.
Déjame ver qué dice Rosa. Dice, yo cogí un adiestramiento donde nos dijeron que de ocurrir un terremoto en la trinchera solo teníamos 15 minutos para que llegue la ola. La trinchera está a 64 millas de Puerto Rico. Les dieron mucho tiempo. 15 minutos es mucho tiempo. Se estima que de 7 a 10 minutos, todo depende del área donde vivas. Por ejemplo, si vives en las casitas estas que están en San Juan, La Perla. Si vives en La Perla, yo no esperaría ni 5 minutos. Si vives en La Perla y en el área de San Juan se mueve mayor de 6.3, si se moviera de mayor de 6.3 en la trinchera, los que viven en La Perla y los que viven en esa área y los que viven en la costa, incluso los que viven en Levittown, los que viven en Bayamón, pero en el área de Levittown, Dorado, yo no esperaría a contar ningunos minutos. Yo cogería mi mochila y arranco en fight y sigo por ahí para arriba hasta que entienda que estoy en un lugar alto. En el área sur todo va a depender, Sol, de dónde va a ser el epicentro y de cuánto va a ser el epicentro. Y el problema es que tenemos 3 factores. Tiene que ser dónde es el epicentro, de cuánto es el epicentro y a cuánta profundidad. Porque si tú me dices a mí que el sismo es en, vamos a poner un área en Dorado, ¿verdad? Pero es a mucha profundidad, pues no es tanto. Pero si es superficial, a huir crispín, porque no vas a tener el tiempo, porque va a ser un remesón bien fuerte. A Guaynabo llega. A Guaynabo llega porque yo vivía en Guaynabo y el Señor me sacó de Guaynabo. Yo viví un tiempo en Guaynabo y el Señor me habló y me sacó de Guaynabo y me mostró lo que iba a pasar allí. Hay unas áreas que son altas, bien altas en Guaynabo, que son seguras, pero hay otras que son montañas y que van a ceder. Así que tenemos que siempre pedirle al Señor dirección, siempre pedirle al Señor discernimiento y que sea Él el que nos esconda al abrigo del Altísimo. Jessy, Quebradilla, Isabela, Dios mostró que serían afectados. Sí. Sí, porque es costa. Yo vi unas fotos que me envió una amiga que trabaja en la alcaldía y vive cerca de la playa. En una parte alta, pero cerca de la playa. Cuando yo vi esa foto, yo dije, tú sientes cualquier temblor y tú arrancas en fa para ponerse bien alto. A Bayamón va a llegar. El problema es que, miren, tenemos el factor tsunami, pero tenemos el factor de represas quebrándose, que no van a aguantar y que van a colapsar. ¿Entiendes? Y si tú le añades al sismo, si es un sismo que llega a los 8 grados, y si le añades que puede ser superficial, que se siente más fuerte, o que no, si Dios tiene misericordia y lo pone profundo para que no sea tan fuerte, pero si es superficial y llega a los 7, 8 puntos de magnitud, créeme que va a estar bien fuerte porque las represas no aguantan. Con María, la de Oaxaca, iba a colapsar. Las represas van a colapsar. El Señor a mí me mostró la de Carraízo,
me mostró la plata, le mostró a otra hermana en Cristo las de Ponce. Así que sí, tenemos que tener conciencia. Y yo viví en Bayamón y la área de Río Hondo sí se va a ver afectada. En un principio el mapa de desalojo no contemplaba a Bayamón, porque Bayamón no es costa, pero el gobierno tuvo que reevaluar por el hecho de cómo se iba a ver afectado Toa Baja. Toa Baja está pegado a Bayamón. Y por los ríos y por cómo viene el cantazo y por la represa, va a afectarse. El agua va a llegar a Bayamón. El agua va a llegar a Bayamón, va a bajar por Plaza del Sol, va a coger por Río Hondo. O sea, hay áreas que va a llegar el agua. Usted tiene que tener un plan de acción en caso de. En caso de. Y tener su mochila lista. Sigo leyendo. Sí. Greisha me dice, pastora, recuerde a la gente tomar fotos de sus casas y tener pintura para luego describir SOS y el número de personas que está con usted. Ok, vamos a ir sobre eso un momentito. Necesitas tener las fotos de cómo está su casa antes, para que tenga evidencia. Porque si la casa colapsa, los seguros y las ayudas con sus evidencias van a ayudarle. Pero eso va a tardar. Ahora, si está pillado, si necesita rescate, pues sí, va a tener que tener pintura roja que escriba SOS. Hay una clave, hay unos colores rojo, verde y creo que es azul, no me acuerdo, tengo que buscarlo. Y te dice por el color si son sobrevivientes, si hay muertos o si hay heridos, ¿verdad? La cuestión, si no tiene ninguna, el color que sea, pero que sea brillante, y escriba SOS para que lleguen hasta donde ustedes están y que allí resuelvan con lo que haya, ¿verdad? Los que puedan llegar cuando puedan llegar. Pero si usted puede moverse, se mueve. Usted no espere. El Señor dio una palabra y ha prometido guardar a su pueblo. Y usted tiene que estar sensible al Espíritu para que si el Señor le dice muévete, te muevas. Las represas pueden colapsar, van a colapsar la mayoría. Guayama corre peligro. La realidad no sé de Guayama si corre peligro. Pero por el terremoto tienen que estar preparados todos. En tu área, Sol, hay una planta gigante de gas natural y cuando eso abren, parece un monstruo. Me imagino que si hay un temblor, Sol, donde tú vives y hay una planta de gas, tú arranca y vete antes de que eso reviente. Canóvanas y Loíza, Wendy, Loíza se va a ir a ajuste porque Loíza es agua. Loíza es agua. Carolina se va a ir mucha de la área. Hay otra que el Señor va a guardar. Isla Verde es pura agua. Condado es pura agua. Canóvanas no sé hasta qué punto. Hay unas áreas inundables, sé que llega agua y sé que hay unas áreas que son colindancias con el río Grande de Loíza, que puede ser que sí se salga de su cauce por el impacto del agua que va a chocar, ¿verdad? Y por las represas que colapsan, ¿verdad? Así que sí, tendríamos que tener un plan de acción. Las represas de Ponce, olvídate de las represas de Ponce, las represas de Ponce no van a aguantar. No van a aguantar. Shalom Jolie. En condominio en Ponce
Busca el área más alta que tengas en Ponce. Trata de hacer con tiempo una cartografía. Una cartografía es que tú vas a hacer un estudio de la zona donde tú vives y vas a ver una ruta que puedas ir en bicicleta o a pie para irte a refugiar. Vas a estar pendiente a las áreas que son altas, a las que son montañas, orando, porque hay unas montañas que van a colapsar, que van a tener derrumbe por el movimiento sísmico. Y si quieren un ejemplo, en el 2001, no estoy segura, en El Salvador hubo un sismo 8 punto algo y se ve la montaña, le dicen la colima. Lo busca en YouTube y sale cómo esa montaña se va desprendiendo. Ahí murieron muchas personas y eso fue bien doloroso. Mi esposo es de El Salvador, así que él me ha contado muchísimas historias de allá. Allá le dicen la Maca de Centroamérica porque se pasa temblando. Aguadilla, el escenario. Aguadilla es alto, Grace, pero tienes que buscar como quiera el área más alta de Aguadilla, verificar el área donde tú vives si soportaría el temblor y no colapsaría. Un lugar seguro. Ungir sobre todas las cosas. Lo importante es que luego de que usted ore, le pida al Señor que le ilumine, que le dirija. Si usted se va a quedar donde está, tenga la fe de que el Señor es capaz de guardarle, pero si el Señor le dice muévete, se mueve. Compre motoras o bicicletas. Las motoras serían fantásticas porque es mucho más rápido y te mueve por distintas áreas y te puedes meter campo adentro si es necesario. Las motoritas estas que las vendieron mucho para los jovencitos y después las dejaron de vender para los jovencitos por los accidentes. También la scooter, lo que sea que le pueda ayudar a llegar por área de campo, por el área más segura, porque acuérdese que usted no va a salir de inmediato cuando esté temblando. Va a esperar y va a salir corriendo después de que termine de temblar, porque tiene que ver el panorama de cómo están las cosas. Acuérdense, son 2 terremotos. Es uno de aviso y luego viene el otro. Y el problema es que usted va a tener muchos cables alrededor. Y los cables pueden estar vivos. Y si el terremoto no se lo llevó a ajuste, puede llevárselo a ajuste, una electrocutada, si usted no es sabio y no tiene precaución sobre esas cosas. Así que tenemos que tener cuidado y por eso es mejor irse por área montañosa o de campo. En Santa Isabel, yo de verdad no sé de Santa Isabel mucho. Exacto, la caballería es algo que uno tiene que tener mucha cuenta. Las scrambles. Lo importante es que tenga algo para que pueda salir corriendo y que pueda meterse por montaña o campo. Bien, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Estuve contestando sus preguntitas y hablando sobre el tema de los sismos que han estado ocurriendo, pero no podemos dejar de hablar la palabra del Señor, que es lo más importante, porque es lo que nos va a ayudar y nos va a sostener en ese momento del día de la prueba. Vamos a ir a la palabra que se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo. Si escuchan ladridos, son mis perros que están revueltos. No sé si por ahí pueda ser que venga mi esposo quizás a comer. Así que no sé. Pero están ladrando por ahí. No le hagan mucho caso a los perros. Bien. Lamentaciones 31 al 33. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh, quienes se conocen como Padre Jehová, Hijo Jesús, Espíritu Santo, el Consolador. Cualquiera de estas formas que le pronunciemos, nos estamos comunicando y refiriendo a la misma persona. Son tres manifestaciones de un solo Elohim, Dios. Y dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo primero que tenemos que tener establecido es que aunque Él aflige por un tiempo, y como dice Proverbios 3, el Padre que ama corrige y castiga al que tiene por hijo, Él nos va a corregir, nos va a llevar a esa santificación, y es necesario a veces que pasemos por situaciones y por pruebas, ¿verdad? Pero en un momento dado, cuando a veces ya sentimos que nuestra alma está desfalleciendo, cuando la carga es demasiado, cuando hemos recibido ya la corrección y hemos aprendido la lección que el Señor quiere que nosotros aprendamos y hemos tomado la forma que Él nos quiere dar, esa aflicción termina. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Entonces, el Señor aflige, pero aflige con un propósito. Y ese propósito es sacar de nosotros aquello que nos va a producir esos frutos espirituales que nos van a llevar a vida eterna. Y va a quitar de nosotros la impureza, la impiedad, nuestra propia concupiscencia, nuestra carnalidad, va a irnos formando y nos va a seguir llevando hasta la santificación, que no es otra cosa que separarnos del mundo, separarnos para Él. Y en medio de esa aflicción es cuando lastimosamente el ser humano clama más al Señor y busca con más fuerza al Señor. Hay veces que el Señor es necesario que nos aflija un poco y que pasemos por situaciones, porque lastimosamente hay veces que el ser humano, si no se encuentra entre la espada y la pared, si no se encuentra en lo que yo le llamo a veces las encerronas que provoca el Señor para beneficio nuestro, para que busquemos su rostro y nos volvamos a Él. Siempre la aflicción que el Señor permite va a producir en nosotros una mayor santificación y su gloria se va a manifestar en nuestra vida. Entonces, si vamos a... Dice, antes sí aflige, también se compadece por la multitud de sus misericordias. Ni siquiera se compadece porque usted o yo no nos merezcamos. Él se compadece simple y sencillamente porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Él nos ama con amor eterno. Así que por la esencia de quién es Él, no por quién soy yo, no por quién es usted, sino por quién es Él, que al punto de que por quién es Él dio a su Hijo unigénito para que usted y yo no nos perdamos. Y su amor llegó hasta la cruz. Entonces, por ese mismo amor,
por esa misma misericordia, que la misericordia no es otra cosa que extender su amor en nuestra miseria, atendernos dentro de nuestra miseria, de nuestra condición de hombre, de nuestra condición de pecado, de nuestra condición imperfecta, llevarnos a su amor. Eso es misericordia. Atendernos en nuestra mundanalidad, en nuestro pecado, en nuestra imperfección y llevarnos a su amor para santificarnos, separarnos para Él. Entonces, dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No está en su voluntad afligirnos. No está en su voluntad hacernos pasar por pruebas y por juicio. Lo que pasa es que hay veces que es necesario. No es algo que le complazca. Y aun cuando es necesario, en medio de la corrección y en medio de ese transformarnos y santificarnos, hay un momento dado que en el proceso Él nos ve desesperados, angustiados, y Él se mueve a misericordia. Y por su amor nos extiende su mano. No importa cuánto le hayamos fallado. Él siempre estará por amor a Él mismo, otorgándonos muestra de su amor y de su misericordia, porque su voluntad no es afligirnos. Su voluntad sería que usted y yo voluntariamente, valga la redundancia, nos santifiquemos, nos separemos y nos alejemos del mundo y nos sometamos a Él en todas las áreas. Pero hay veces que nuestra condición de pecado, en nuestra condición de mundanalidad, en nuestra condición imperfecta, nos podemos desviar y perder el norte, y el Señor tiene que volvernos como pastor con su cayado, evitar que nos vayamos por el barranco. Y es ahí donde con su cayado lastima nuestra pierna, nuestra perna quebrada, nos quiebra la pierna para que no nos caigamos, hace la herida, quiebra la pierna, nos convierte en ovejas perniquebradas, pero es para un propósito eterno, y es que no nos vayamos por el barranco, y es que no nos perdamos, es que no nos desenfoquemos, es que no nos vayamos a la boca del lobo y caigamos en las redes del enemigo, es que nos volvamos al camino, a la senda por la cual tenemos que andar. Es por eso que el pastor anda con el cayado, para evitar que nos vayamos por el barranco. Él nos quiebra. Y ese quebrantamiento, en la área que sea, el quebrantamiento viene a ser una bendición, aunque sea fuerte el aceptarla. Y luego tenemos Isaías 57:16. Vamos a irlo a buscar. Isaías 57:16 dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Él no va a estar contendiendo, peleando, haciendo fuerza con nuestra humanidad para siempre. Él no va a estar enojado para siempre, porque en nuestra angustia vamos a clamar a Él y Él va a responder. Y dice su palabra
que Él no va a contender para siempre, ni para siempre se va a enojar. Hay veces que nosotros provocamos el enojo del Señor. Pero sabes, así como cualquier hijo no puede resistir a su papá enojado y empieza a buscarle la vuelta y a buscar que su hijo busca que su papá vuelva a sonreírle, vuelva a cargarlo, vuelva a mimarlo. Asimismo, el Señor nos mira con amor, con ojos de misericordia y dice, si me enojo para siempre, su corazón, su espíritu va a desfallecer, el alma, el espíritu, el hálito, el aliento desfallecería de aquellos que yo mismo creé, y por amor a Él mismo y a su creación cumple un pacto de no retener su enojo para siempre. O sea que hay un momento dado que su enojo tiene un momento en que se termina, que se aguanta, que se manifiesta su amor, su compasión, porque tenemos un Elohim, tenemos un Dios que se compadece, porque su amor y su misericordia superan aún su enojo, aquel enojo que nosotros hemos provocado. Su amor y su misericordia superan el enojo, superan los juicios. Y esto es con su remanente, con aquel que busca en espíritu y en verdad. Y tenemos que entender que Él no nos desecha para siempre. Isaías 54, 7 al 10 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Aun cuando la tierra tiemble, aun cuando los collados tiemblen, aun cuando los montes se muevan, aun cuando tengamos que experimentar la corrección del Eterno, no se apartará de nosotros su misericordia, y veremos su misericordia en medio de esos momentos duros y difíciles donde vemos la tierra temblar. El remanente, el pueblo escogido del Señor, aquel que ha pasado de las tinieblas a la luz y que hoy es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese remanente no va a dejar de experimentar el amor y la misericordia de aquel que le llamó. Porque aquel que le llamó, le amó con amor eterno. Con amor eterno. Paciente y misericordioso es Yahweh. No retendrá para siempre su enojo. Vamos a ir a Salmo. Salmo 94. Salmo 94, 14 dice:
Porque no abandonará Yahweh a su pueblo, ni desamparará su heredad. Él no nos va a abandonar. Aún en medio del conflicto, aún en medio del momento difícil, aún en medio del momento de la prueba, aún en medio del momento del ataque, aún en medio del momento en que se está temblando toda la tierra, cuando se están cumpliendo todos los designios de la palabra, todos aquellos momentos que se tenían que cumplir conforme a la profecía bíblica, aun cuando se nos está cumpliendo Mateo 24, se nos está cumpliendo toda la escritura delante de nuestros ojos, podemos entender que aún en medio de ese camino donde estamos viendo cumplirse, que podemos desfallecer, como dice la palabra, a causa de todo lo que se está cumpliendo, que podemos sacudirnos en nuestro espíritu, podemos en nuestra humanidad en un momento temer, pero sabe, Él nos promete que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los días. Él no te dejará ni te desamparará. Él no te dejará. Él estará. Dice, ni desamparará su heredad. Tú eres su heredad. Yo soy su heredad. Fuimos comprados a precio de sangre y ese precio no fue cualquier precio. Así que tenemos una seguridad de aquel que nos compró no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Aún en medio de la aflicción, Él permanece fiel y sus promesas permanecen fiel, porque dice en su palabra que fiel es el que prometió y asimismo cumplirá. Aleluya. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 12:22. Dice: pues Yahweh no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Yahweh ha querido haceros pueblo suyo. Fue su voluntad, fue porque Él quiso, Él le complació, a Él le plació, a Él le nació, Él deseó hacerte su pueblo. Y como eres su pueblo, no te va a desamparar. Él deseó hacerte a ti su pueblo. Te compró a precio de sangre. Eres suyo. Dice Isaías, pueblo suyo somos, ovejas de su prado, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos adquirió, Él nos compró, somos su propiedad, le pertenecemos. Él no nos va a dejar, Él no va a desamparar su heredad, Él no va a desamparar aquello que compró a precio de sangre, que le costó la misma vida, que le costó ir hasta el Hades para quitarle las llaves del Hades. Y para decirle a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él venció y la palabra me dice en Efesios 1 que nosotros tenemos la misma autoridad de Cristo conferida a la iglesia por su sangre, por su nombre. Y dice su palabra en Efesios 1 también que todo principado, toda potestad fue exhibida y derrotada en la cruz del Calvario. En Romanos 8 me dice que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó para gloria de Dios Padre. Tenemos promesas eternas. Tenemos promesas fieles y verdaderas. No las soltemos. No nos amedrentemos. No desfallezcamos. Agarrémonos de esas promesas, agarrémonos de esa fidelidad que ha mostrado. Si lo hizo antes, hace hoy. Su palabra es fiel y verdadera y dice que Él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos, y no tiene sombra de variación. Él no tiene sombra de variación. Si estuvo con el pueblo de Israel en medio del desierto, que se lo buscaron, porque desobedecieron, porque retaron al Señor, porque se quejaron de las codornices, porque estaban hartos del alimento del Señor, porque se quejaban por todo, porque tenían idolatría, porque le retaron al Señor en el desierto y lo tentaron, pero aún así, en medio del desierto, vieron grandes milagros y prodigios y no los abandonó, los sustentó. Dice la palabra que sus ropas no se desvanecieron, no se gastaron, sus zapatos no se gastaron, su cabello no pereció. El Señor lo sustentó, le dio agua, le dio maná, le dio codornices. Él les sustentó, Él les ayudó a atravesar el desierto. Aun cuando fue un pueblo rebelde, duro de servir, terco, que les retaba, el Señor no los abandonó. Él pudo haberlos desechado. Él pudo haber dicho, no, ellos me están retando. Pero no los desechó para siempre. Él sí los afligió en el desierto bajo el sol, pero no los desechó para siempre. El Señor no nos desecha para siempre. La palabra me dice que un corazón contrito y humillado, Yahweh no desprecia. Cuando ustedes le buscan en espíritu y en verdad, no importa el panorama, Él no le abandona. Él le acompaña en medio del desierto. Él le da la mano y camina con usted. Él se hace columna de nube de día y columna de fuego de noche, como en el desierto al pueblo de Israel. Él está. Él no le abandonará. Vamos a ir a Salmo 37, 28. Y dice, porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. A sus santos, a aquellos que se separan, a aquellos que se santifican, a aquellos que le buscan, pueden estar seguros, pueden tener paz, porque no los va a desamparar y Él los va a guardar. Hay una promesa del Señor. Es cierto, tenemos que predicar y tenemos que anunciar los juicios del Señor. Esto es una tarea bien difícil, porque a veces no entendemos los juicios del Señor en comparativa con su amor. A veces no entendemos que los juicios son precisamente una extensión de su amor y su misericordia para que usted y yo no nos perdamos. Pero sabe, aún en medio de los juicios, aún en medio del valle de sombra y de muerte, no temeremos porque Él no nos va a abandonar. Él no nos desamparará a sus santos. Para siempre, para siempre, para siempre serán guardados. Estamos guardados. Estamos cobijados. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, en mi Dios, en quien yo he de confiar. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Veremos la recompensa de los impíos, pero veremos el sol de justicia. Pero veremos su misericordia, pero veremos su amor, pero veremos su gloria en medio de los tiempos.
Habacuc decía, luego de que el Señor le mostrara que él se quejó y le dijo al Señor, tú no estás viendo, tú no estás entendiendo que todo lo que está haciendo el pueblo, el gobierno contra el pueblo tuyo, tú no sabes, tú no estás viendo la opresión que estamos experimentando. Y al Señor le abre los ojos, le envía a un arcángel, le da mensaje y le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a rendirte delante de mi presencia, en Daniel 10, le dice a Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón ante mi presencia, y a Habacuc le dice, esto es lo que voy a hacer. Habacuc le muestra lo que va a pasar. Luego de que le muestra lo que va a pasar, ve el espanto que va a pasar el pueblo. Aún él pidiendo justicia y que se manifestara, porque decía que era sordo y ciego ante todo lo que estaba experimentando su pueblo. Aún en medio de esa situación, viendo lo que venía, como nosotros que estamos viendo, porque el Señor está mostrando lo que viene. Y hay otros que dicen, tú no estás viendo la opresión que estamos sufriendo a causa de los gobiernos. Pero nosotros estamos viendo lo que viene a la nación. Y en medio de esa visión que el Señor le muestra a Habacuc, Habacuc en el capítulo 3 le dice, en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazte conocer. Y luego dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Luego de que se cumple la palabra dicha para limpieza, para corrección, el pueblo del Señor puede decir, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Esto me habla de que luego de una limpieza, luego de que el Señor nos corrige, viene un avivamiento, viene una cosecha de alma, viene un momento donde las almas se postren delante de su presencia y rindan su vida al Señor. Van a ver la gloria del Señor. Y podemos experimentar la gloria del Señor, porque por un breve momento nos dejó o nos hizo la herida, pero con la misma, aunque nos hizo la herida, Él mismo nos sana y luego veremos su gloria. Tenemos esperanza. Él no nos desechará para siempre. La palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Cuando Él dice esto, tenemos que entender que cuando nosotros venimos delante del Señor en sinceridad y en arrepentimiento, su ira se aparta de nosotros y su compasión nos alcanza, su misericordia nos alcanza su amor. Y a fin de cuentas, lo que el Señor está urgiendo y está provocando en el pueblo es que se vuelvan a Él. Es que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Dice, según Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Es como una súplica. El mismo Elohim Dios está suplicándonos. Si mi pueblo, aquel que sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren y se volvieran de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado. Y no solamente te va a perdonar, sino que sanará esa herida que Él mismo permitió para corrección. Nos va a perdonar las rebeliones. Si nos volvemos a Él, no nos va a rechazar, porque Él nos ama. Y luego sanará nuestra tierra, sanará nuestra heredad,
sanará nuestra simiente, sanará nuestra familia, sanará nuestra vida, sanará cada herida provocada por nuestra propia rebelión. Él sanará. Tenemos promesas eternas. Tenemos dónde irnos a refugiar. Tenemos dónde descansar. Tenemos promesas en las cuales podemos cobijarnos. Dice su palabra que Él nos tiene en el hueco de su mano. Que en el hueco de su mano nos tiene esculpidos. Mira cuánto es su amor. Sabe, cuando dice que en el hueco de su mano nos tiene esculpidos, es que cada clavo que traspasó su mano decían tu nombre, decían mi nombre, y Él nos tiene en el hueco de su mano, en su mano, en su mano, por su sacrificio, por su amor, nos tiene cobijados, por amor a su nombre, no porque lo merezcamos, sino por amor a Él mismo, para gloria de su nombre. Así que cuando escuches mensajes simplemente de juicio y todo lo que va a venir sobre las naciones y lo que el Señor sigue revelando y sabemos que está próximo a cumplirse porque lo ha dicho, no temas, confía. Tenemos a dónde ir. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Tenemos dónde refugiarnos. No temas, refúgiate en Él. Revisa tu vida. Y estate seguro de que estás viviendo la palabra, de que estás viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Estate seguro, segura de que estás caminando bajo su presencia. Y así estás siendo cobijado por su amor, por su protección. Y no te dejará. Y si en un momento puedes discernir o puedes identificar que has fallado, que te has apartado, que has desobedecido, que has sido rebelde, que has sido duro de servicio, hay una oportunidad para ti. Él no nos desechará para siempre. Él no nos va a desechar para siempre. Corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Ven a Él, tal como estás. Ríndete y verás la gloria del Señor, como se manifiesta en medio de tu desierto. En medio de los desiertos, Él será columna de nube de día, columna de fuego de noche, porque Él no te dejará ni te desamparará por amor a su nombre, porque Él reconoce que si permanece su enojo, tu espíritu desfallece y el hálito de vida se desvanece, porque fuera de Él nada podemos hacer y nos morimos sin estar a su diestra, bajo su protección, que es donde único estamos seguros. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa. Por favor, termina de prepararte. Haz tu plan de emergencia. Haz tu cartografía del lugar donde tú vives. Toma precauciones. El Señor ha hablado. Estos son juicios. No solamente estoy hablando de Puerto Rico. El Señor habló de Estados Unidos y de otras naciones. Aprende a hacer cartografía. Aprende a hacer una ruta de desalojo. Ríndete al Señor. Busca su presencia para que Él mismo te dirija y te diga dónde vas a estar seguro. Y allí donde el Señor te dice que vas a estar seguro, prepárate. Prepara tus abastos, tus alimentos. Termina de prepararte. Y sobre todo prepárate en el espíritu, porque hora difícil se acerca a la tierra. Hora muy difícil y muy complicada se acerca a la tierra. Pero a sus hijos no va a desechar, no va a abandonar. Vamos a ver su gloria. Pero la palabra me enseña
que tenemos que ser obedientes porque en la obediencia hay bendición. Como dice el grupo de preparación, el título, preparándonos como José en obediencia y fe. José se preparó. José hizo caso y alimentó aún a naciones vecinas y a su familia que no estaban con él, sino que habían sido los que le habían entregado y vendido. Y la misericordia del Señor llegó hasta la vida de sus hermanos por la obediencia de José. Prepárate en obediencia. Haz lo que esté en tus manos. No te desesperes, no te pongas ansioso, ansiosa. Haz lo que esté en tus manos con diligencia, en obediencia, a prisa, porque ya estamos contra el reloj. Pero sabes, luego de que haces lo que está en tus manos, tú te encargas de lo posible, de lo imposible, se encarga el Señor. Él multiplica panes y peces, hace llover maná del cielo y codornices, y Él guarda a su pueblo. Así que no temas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa. Pastora Nani, a tu servicio, a tu orden. Puedes comunicarte conmigo vía inbox, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, las páginas y los grupos. A su disposición. Dios les bendiga.